Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una pareja de amigos españoles los cuales tuvieron la oportunidad de visitar y de degustar del mejor bar que te vas a poder encontrar en todo Madrid. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Cenando con Pablo, que me imagino que Pablo es este joven que aparece por aquí. Y desde que estoy viendo el nombre de este canal, Cenando con Pablo, me imagino que todo el contenido de este canal va a estar relacionado con bares, restaurantes y sobre todo la comida que no puede faltar. Ya su canal cuenta hasta la fecha de grabación de este video con más de 633,000 suscriptores y 801 videos grabados. Y cuando revisamos la información del mismo, nos podemos percatar de que dice que él se llama Pablo Cabezaili. Ese debe ser su apellido. Y dice que lo único estable que tiene en su vida es el hambre. O sea que es, en cuanto a los demás, es una persona muy inestable. Quizás no tiene amigos, no tiene vida social, no tiene pareja, porque dice que es una persona muy inestable. O sea que todo lo estable que él tiene es el hambre. Dice que en este canal verás más visitas a restaurantes que de todo tipo. Degustaciones de platos, productos, así como todo lo relacionado con el mundo de la comida. Y tiene entre signo de interrogación a comer. Entonces, cuando revisamos todos sus contenidos, pues efectivamente todos están relacionados con restaurantes y degustaciones de comidas de todos los tipos y de todos los lugares. Me imagino que este es el que le hace competencia a César Blue, a Ibai Llano, a Merakio, me parece que es el argentino, el cual he tenido también la oportunidad de reaccionar cuando va degustando comidas por ahí. Y así es todo su canal, o sea, su canal 100% está relacionado con comida. Así que si te interesa alguno de sus contenidos degustando en algún restaurante o bar, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, por supuesto, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Con duda el criterio de esto, pero tío, mejor bar, tío, o sea, que yo creo que esto no es bar, tío, o sea, ¿tú le das el premio a tu mejor bar? No, pero ¿cuál es esto? No, con tarjeta. Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezaili. Iba a decir, no entiendo nada de este inicio de este video. De Cenando con Pablo, y lo único estable en mi vida es el hambre. Hoy os traigo una nueva visita aquí con el amigo Jorge Cremades, que estamos en el mejor bar de Madrid. Bueno, y venimos a probarlo, pero tengo que deciros una cosa, y es que hemos grabado esto después de comer, ya acabamos de salir. Entonces, ¿Qué más? la cuenta ha sido quedaros hasta el final porque De estrella Michelin, o sea, vais a flipar. aguantad hasta el No final, podéis que va a ser esperar bueno. esto. Vamos para adentro, nos enseñamos el local, qué se puede comer, qué tal está, y esto, que ojo. Bueno, si es el mejor bar que tiene toda la ciudad de Madrid o esta comunidad autónoma, pues tienes que imaginarte ir pensando que aquí los precios van a estar un poco elevados. Mejor bar de Nos Madrid, hemos quedado con la cara, mirar nuestras caras cuando llegue la cuenta. alucinante. Que me parece que de este bar he reaccionado o ha pasado algún fragmento en alguna video reacción que yo antes he hecho a esta ciudad. Creo que he oído hablar sobre este bar. Jorgito, vamos para adentro, venga. Hola, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Veníamos a comer un poco. ¿Qué tal? Veníamos a comer lo que nos recomiendes o probar un poco. ¿Tienes una carta? Ahí están todos los precios ahí. De marisco tengo gamba muy buena y camarón. Pues venga.
Tú ni te lo piensas, ¿eh? La gamba es a 25 el cuarto, el camarón a 40, pero bueno, son 16 los 100 gramos o 10, no sé. Pero todos los que tienes son de conserva, también tienes cocina y... No, pues yo cocino no. Ah, bien. De caliente le puedo poner esto, los pimientos rellenos de bacalao. Vale, bueno, déjales una pensa y ahora te decimos. Tú, lo que se te antoje, ¿eh? De beber que quieras. Bueno, pues aquí estamos dentro del mejor bar de Madrid, aquí en el Cangrejero. Aquí hay una cosa, una curiosidad que le voy a contar de todos los bares que he podido visualizar cada vez que hago una video reacción. Y es que todos los bares son lugares súper estrechitos. O sea que cuando son días concurridos, que hay mucha clientela, casi allá adentro ni se puede caminar de la cantidad de personas que hay. Y entonces tú ves a los meseros haciendo así como que moviendo a ver cómo van pasando entre las personas. Yo me imagino que estos bares en verano, a full de gente, supongamos que se llene, debe ser un calor infernal aquí adentro que debe ser de mal. Nos han recomendado las gambas, ¿no? Sí. Y algo más que no me Bueno, acuerdo. ahí tenemos lo que es la carta. Tienen raciones y mariscos. Bueno, ahí... Almejas 25 euros. Lo de arriba 10, 12, 15. Oigan, estas cosas del lado derecho de los mariscos está un poco elevado. A ver, yo tengo entendido que siempre los mariscos tienen un precio un poquito, pero me parece, no sé, a simple vista y a mi opinión personal, vamos a decirlo así, que está un poco elevado. Ahora, si vemos lo del lado derecho, lo del lado izquierdo, las raciones, estas sí están un poco más baratas, porque pueden ser 9 euros. Mira, hay unas de 16 que es lomo ibérico. Uf, esta carne debe estar súper buena para que esté costando 16. 4, 2, 0.75 céntimos, 3 euros las aceitunas y mejillones, 8 euros. Bueno, no sé para ustedes, pero para mí esto sería, estaría súper caro. Galas y gambas, Bueno, yo de marisco ahora, hoy no tengo nada más que camarón muy bueno y gamba muy bueno. Mala suerte la nuestra por no haber avisado, ¿eh? Es que los viernes viene de todo, después ya... Ya. Aquí hay que venir el viernes, a partir del viernes. O es que esos son los días que más se vende. Si es que Mercamadrid pasa lo mismo. Mercamadrid jueves, viernes es cuando mueve mucho cantidad. Después ya va... Y caballero, nos hemos fijado en el premio ahí del mejor bar. Cuéntanos un poco, ¿cómo te podemos preguntar? Han dado el premio este de hace unos días, el 13 de octubre. Bar tradicional. Lo dieron también a Sacha toda la vida. Sacha es un restaurante. Sí, justo, sí. Se lo dieron a esto al Corte Inglés, a Pesquerías Coruñesas. ¿Y por qué motivo crees que te han dado lo de mejor bar? Pues ellos lo estudian. No, un local. Hombre, por el servicio, la calidad de lo que te venden, todo. No por gusto es el mejor bar. Ahora, lo que hay que saber, que ahí es lo que él no sabe, ni yo tampoco sabría decirle, es cuáles son las categorías que se te evalúan como para decirte, no, este es el mejor bar de toda España. Este es el mejor bar de toda la comunidad autónoma de Madrid o de toda la ciudad de Madrid. Que déjeme decirle que no se debe decir ciudad de Madrid, sino Villa de Madrid. Tradicional. Sacha, porque un restaurante de toda la vida. Y ya vas a ir todo del 37, ¿no? Desde el año 32, es que el cartel está mal. O sea que este bar está abierto desde 1932. Entonces, si él es el dueño, este bar empezó cuando él seguro era un jovencito. Digo, si es que no ha cambiado de dueño y no ha sido vendido a otras personas. Correcto. A apuntar la fecha, pues... Sí. El día que se puso el cartel. Pero el 32 y él debía hacer un 2 y el que se lo dio al artesano... Lo leyó mal y puso el 7. La gente escribe muy mal. Ya. Una vez que está hecho... Es que como no existían los ordenadores... El 37 estaba... En Madrid estamos en guerra. Bueno, ¿y raciones de lomo, jamón y todo eso tienes? Tengo lomo muy bueno, chorizo, salchichón y queso. Pues ponte todo. Venga, y las gambas, ¿no? Y las gambas también. Y más cosas. Dinos qué nos recomiendas. ¿Qué cosas o conserva estas que tienes por ahí? ¿Qué cosas dirías? Bueno, unas almajitas, unas navajas. Perfecto, ponte Venga, eso también. Venimos con hambre, ¿eh? Bueno, tío. Momentito. Alcohol en el canal, esto ya se nos ha ido. Hoy es un día que ellos están miren, con mucha pasta, porque oigan todo lo que dicen, no, póngame las gambas, póngame el lomo de cerdo, póngame esto, recomiéndame un licor, que ese, el más caro, tráelo para acá. De madre, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Esto mejor? Ah, no, digo, lo tomamos con la mano, pero nos han puesto ahí los palillos. Esto bar total, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? ¿Te has estado alguna vez en el Pepe el Guarro? ¿Te has ido, no? No sé cuál es ese, tío. Joder, tío, debería llevar ahí. Es uno mítico, tío, en el que, bueno, se llama así porque la gente, en plan, come las salitas, que siempre te ponen salitas súper saladas con la bebida y las tiras al suelo, entonces el suelo está lleno de servilleta, de los huesos de las salitas, todo eso, tío. ¿No te suena Pepe el Guarro? No. Tío, si no es
Ya, pero si eso es un lugar que tiran eso, las servilletas, es un lugar súper sucio. Madrid, macho, joder. Y yo soy muy pijo, se me ha soy muy caído, delicado. se me ha caído un mito, ¿eh? No soy de Madrid, yo soy de Alicante. Ah, bueno, pero yo soy Madrid hace bastante, ¿no? Sí, Joder. 2 meses. Claro, siempre con las mismas, tú, picha. Bueno, vamos a ir con las navajitas, que no plateas. ¿Qué es esto? Esto es un marisco. Navajas, 12 euros. Uf. Creo que está un poco caro para la porción que veo aquí. No sé, realmente como no cobro en euros ni pago en euros, no sabría decirles. Pero estos 12 euros fácilmente puede ser mi salario aquí en Cuba. Es un de conserva, pero bueno. O sea que yo trabajaría todo un mes, 8 horas de trabajo, todos los días para poder comerme este plato que en menos de 5 minutos me lo he comido completo. Pilla unos contragolpes, ¿no? Joder. Esto tiene pinta también de ser algo que tenga que ver con el mar. O sea, es algo de algún marisco. No, tiene sabor a conserva, el característico. Pablo muy exquisito, ¿eh? Yo los cuento las croquetas bien impares, ¿eh? Ahí sí que hay problema. Y el tío se ha pimplado todas las almendras, ¿eh? O sea, te comido quedado todas, sí. corre. Buenísima. Caballero. Con anchoitas tal, o sea, tú pide, échale cara, tío. Si Pídelo todo. Te llama para que disfrutes. ¿Aprovecho? No veas, sí, sí. Sácate aquí de todo, hombre. Oye, ¿no quieres que le invite? ¿Qué es lo más caro que? Pablo, te quiero proponer una cosa para tu canal. A ver, sorpréndeme. ¿Para ahora o para otro día? Para otro día, para otro día. A ver, soy ¿Te atreves soy- a que- Soy todo oídos. ¿Te atreves a que yo un día te sorprenda con algo y lo intento? Sí, pero cocinando tú o. No, llevándote a algún bar. Donde quieras, claro que sí. Pero yo tengo que pensarlo, tal, porque no tengo ni puta idea. Y bueno, yo te llevo a un bar y a ver si Lo que quieras, lo que busco quieras. algo concreto. Bueno, invítalo a él y también invítame a mí. O tienes un bar cualquiera. No, sirve. Tú me puedes llevar a lo que quieras. O sea, de sufrir, de disfrutar. ¿Sí? Venga, vale. Voy a pensarlo, ¿eh? Queda aquí, para el canal. Me gusta más que las navajas, ¿eh? Está muy bueno, sí. Son buenos, ¿eh? Yo es que no tengo costumbre de pedir conservas, pero está Tú muy eres de típico. echarle limoncito a esta. Berberechos. Oye, ya han presentado 2 platos que en mi vida he oído hablar de ellos. Y si mucho menos he oído hablar, mucho menos elevado al cuadrado lo he probado. Cosas o no. Ote. Están buenos estos berberechos, ¿eh? Creo que los aquí aquí conserva esto excelente. Entonces, caballero, nos recomienda venir un viernes. No, hombre, les quiero decir que el viernes tenemos más variedad de marisco. Es que una vez que pasan Reyes, Mercamadrid baja mucho las ventas. Vaya, Y después también baja el consumo mucho. qué oportuno yo. Me habéis notado ahora. A ver, yo me imagino que él dice que es mejor y es más recomendable venir los viernes o quizás los fines de semana porque son los días que más hay movimiento. Y quizás el jueves es que ellos van a las tiendas donde ellos pueden comprar a los mercados de las personas que son autónomas y comprar mercancía. O sea, más carne de puerco, de todo tipo, jamón, qué sé yo, más mariscos, variedades de frutas, de licores. Y entonces, como ellos fueron a lo mejor un lunes o un martes, que no hay tanto movimiento porque todo el mundo está trabajando, ellos no han ido a esos almacenes o a esos mercados que ellos pueden comprar y reabastecer todo este bar. Vale que sí. Y estamos sorprendidos que está muy tranquilo el bar. Los viernes y sábados se anima más. Hay más gente. Ya. ¿Y nunca te has planteado lo de hacer una cocina para rollo? Es que nos hemos toda la vida nos hemos dedicado a marisco y cosas, no. Cocina no. No hemos tenido nunca. Y nos va bien así, pues, Sí, ¿para qué cambiar? Buenísimo. No, así pasa, no vean. Pues vaya ritmo lleva el amigo Cremades, ¿eh? 10 diferencias. Pues gambas al final no hay gambas, no me he enterado. Al final. tiene gambas y camarón. Sí, Venga, pues una gamba. Sí, unas gambitas. ¿Cuánto le pones? ¿Un cuarto? Sí, sí. Venga. Serán unas 18 o 20 gambas. Pero no las pongas en un cuarto, pues no las aquí, se los tengo que dar. Joder, macho. Joder, tío. Está ahí Pablo grabando recursos, pero yo. Este plato sí me está haciendo la boca agua. Miren lo colorido que está y lo sabroso que se ve. Ahora, también me imagino que esto debe haber costado un ojo de la cara. Estoy aquí viendo esto que no puede ser. Pues escucha, no es por nada, pero está viendo ahí los camarones, tiene una pinta de que ahora los va a pedir. No, macho, tío, sin esperar, ¿eh? Unas gambas ya cocidas. Amigo, ¿de dónde son las gambas? Ah, de Huelva. ¡Ay! 25 euros valen este plato de gambas. Debe ser 1/4 de kilogramos, ¿eh? Pues señor. No entiendo qué significa 1/4 de esto. Ahora, lo curioso que siempre le he dicho es que sirven las gambas, la cocinan con las cáscaras, la cabeza y la cola. O sea, no las limpian como haríamos aquí para consumirlas.
que por supuesto, aquí no se consumen las gambas. Aquí lo que se consumen son los camarones, que son mucho más pequeños, pero que son súper carísimos. Imagínense si vendieran esto. ¿Tú no chupas la cabeza? Yo chupo todo. Esto no lo he chupado, pero normalmente chupo todo. Estabas empeñado en ellas, ¿eh? Sí, lo que sí, no sé. No es tan mal, pero Sí, en mal. el restaurante las he tenido... Sí, mal, están muy buenas, pero no, pero... Bueno, me quedo con las conservas, ¿eh? También te digo. Bueno. Luego al final del vídeo vamos a enseñar el ticket de la cuenta, para que veáis un poco cuánto cuesta tomarse unas raciones aquí en el Cangrejero. Pero la experiencia va muy muerto, ¿eh? O sea, no... Muy muerto, o sea, hemos vamos, venido en a cualquier extranjero que diga que esto es lo que tiene un bar en España, no se mueven. Pero es ¿no? que, a ver, lo voy a especificar, ¿eh? Nos ha hecho el dueño, dando el premio al bar tradicional. Que para tradicionalmente la gente era más La verdad conocida. que, claro, tradicionalmente dio que es así esto, ¿no? Hombre, a lo mejor venimos a poner marisco un viernes y no flipa, ¿sabes? Tenemos que repetir el viernes que viene. No pongo en duda el criterio de esto, pero tío, mejor bar, tío, o sea, Que yo creo que esto esto no es bar, tío, o sea, ¿tú le das el premio a este mejor bar? Yo creo que es tradicional. Bueno, buenísimo. Vamos, ahí llega, ¿eh? Muchas gracias. ¿Tienes ¿Cómo se llama usted? Ángel. Encantado. ¿Tienes toallitas o algo para...? ¿Toallitas o algo para...? Muchas gracias, Ángel. ¿Me la pelas? Sí, te la pelo. Yo soy muy de pelar también. Ya, ahora tengo que hacer yo mi review. Tío, del vídeo. no somos... ¿Qué voy a hacer nada yo? de bar, esto habría que tirarlo al suelo, ¿no? Es un Sí, poco pero lo... ya te sabe mal, porque está todo papelera, limpio, tío, ¿eh? porque es una papelera en un bar, tío, joder. Bueno, tengo por aquí el lomo y el choricillo, No me buenísimo. cortado al momento. Ay, Dios mío. No, ya, señores, ahora sí tengo hambre. Ya no lo puedo admitir, no lo puedo ocultar más. Tengo que admitirlo. Miren esto, qué sabroso se ve. Miren este lomo, los rojitos que está. Yo imagino que esto debe caer en la boca y se debe desaparecer. Ay, El lomo está cojonudo, ¿no? Pues claro. Yo tengo un paladar medio. Medio tirando abajo. A ver, paladar guarro. Para dar común. Y Pablo No, va pero, de paladar está bueno, exquisito, ¿eh? entonces a veces no me atrevo a decir esto está bueno porque de repente el Pablo dice, pero es que yo tal en otro lado. Y ya, bueno, pero los tíos Dar normales un lomo ahí con una curación de 5 años, tal, no sé. que lo maté yo y lo prensé y tal, digo, bueno. Con el pan, tío. Como se vive la experiencia al máximo. Montadito. Con pan en otro rollo, ¿eh? He estado igual que antes, pero con pan. Te puedes comer el pan con pan, ya sabes de qué es este tipo de comida. Comida todo. Sí, efectivamente. Choricito. ustedes saben que esta expresión de pan con pan aquí en Cuba la usamos cuando no se le puede echar nada al pan. O sea, compras un pan y normalmente uno le echa queso, quien puede, un poquito de aceite, un tomate, un jamoncito, una jamonada, cosas así. Ahora, cuando no hay nada que echarle, ejemplo, esto es mejor, donde más se ve, ejemplo, un niño cuando le dice a su mamá, mami, y no hay nada para echar al pan, y la mamá generalmente dice, Pipo, no hay nada, no tenemos ni aceite, come pan con pan. O la otra variante que nosotros decimos aquí es come pan con lengua. No sé qué tiene que ver la lengua, pero se refiere seguro a la tuya. O sea que tienes que comerte el pan con la lengua tuya. Métele ahí al choricito. ¿Qué tal el choricito? No, bien, bien, bien. Ahí con toca pimentón, buen sabor, intenso. Buenísimo. Me gusta, ¿eh? Muy bueno todo. En fin, creo que los platos han hablado, lo hemos fulminado, chorizo entero. Yo que pedí más, sigo con hambre. ¿Eh? ¿Hay más? Yo me iría ya a casa, pero es que ¿Sí? Pablo es una máquina de consumir. Mira, Venga, entonces, ¿pedimos algo más? Sí, ¿no? si no, las sardinillas picantes me hacen ilusión. El queso, nos falta el queso, hombre. Un poquito queso. Sí, el queso, las sardinillas picantes. Venga, Ángel, y uno que nos recomiendes tú, que no podemos irnos de aquí sin probarlo. Pero yo invité a Pablo una vez a mi canal y le llevé a probar. Es que no me acuerdo que te llevé a probar. Bueno, tantas cosas no he probado. El gazpacho, tío. El gazpacho. Que estaban de 5 sitios, 3 cerrados. O sea, vamos, fue un éxito de ruta. Y el Pablo enfadado, tío. Bueno, voy a dejar por aquí el vídeo, por si queréis Joder. luego echar un ojo, vamos. Sí, sí. Las risas están aseguradas. El Pablo la enfadado. comida... Joder, morir. me has traído, no hay nada, todo cerrado, tío, lo has preparado súper mal. Y Pero yo, hasta- al final tuve que solucionarlo yo, ¿te acuerdas? Hombre, ¿Cómo hiciste las tortillas luego? Madre mía. Es como que te salió como para quedar bien contigo, pero él sabía que todo estaba cerrado y no ibas a poder consumir en ningún lado. es que digo, hubo un momento que Pablo que no existía el restaurante que yo le llevaba. Y Pablo dijo, Estaba cerrado, ¿verdad? y llamó a uno al lado. Nos invitaron, menos mal, encima. Pero con los gazpachos muy buenos, ¿eh? Sí. El de Fimuller yo me acuerdo el primero. Había estaba uno buenísimo. raro, ¿no? Es El el de primero.
Yo por esta confianza que veo entre los dos me atrevería a decir a que son mejores amigos. El de melón está muy bueno ese, ¿no? Ese está el de melón, el de remolacha. Unos que y no luego el me primero que gustan. era tomates verdes, que eran gazpacho de color verde. Ese está bueno. Eso, sí, ese Es segundo. que son muy pequeñitas, vienen 35 la lata y lo mejor es cogerlas con palillo. Joder. Ah, pues con palillo, cogemos. Palillo porque si no el tenedor se las carga. Fíjense, algo que me he dado cuenta es que de todo lo que te van sirviendo viene enlatado o conservado al vacío. Y ahora es que caigo, ¿por qué es que sirven así? Es que no preparan nada aquí, porque este bar no tiene cocina. Entonces, todos los productos que ellos te venden vienen así, en conservación, conservado. Por eso es que ellos lo dicen a cada rato. No, me sabe a carne conservada. No, me sale a conservado. Ellos se han expresado así yo siempre y he estado analizando y digo, pero ¿por qué es que dicen esto? Y es que, miren la causa aquí, todo viene enlatado. Gracias. ¿Y pican o nada? Sí, bien. Vale, que me torno eso en la boca, dices, ¿no? Verás. Muchas gracias, Ángel. Pero bueno, pica. Que una de las cosas buenas que tienen las comidas enlatadas es que como vienen, tú abres el envase y ya directamente te las puedes comer porque ya vienen súper preparadas. Hay algunos que la cocinan. Ejemplo, estas sardinas, hay personas, ejemplo yo, que la metería en un sartén y la sofreiría un poquito y le echaría quizás un condimento u otra cosa para darle un poco de más sabor. Pero si no lo tienes, con confianza puedes comértela directamente de ahí, que ya está súper preparada. Fíjate que ni las espinas se sienten. Yo aguanto mucho el picante, ¿eh? Yo he visto ahí... Te pican, ¿eh? Un poquillo, ¿no? ¿Te pican a ti, en serio? Yo es que no soy muy A picante. mí nada, ¿eh? Ligeramente, ¿verdad, Ángel? A mí nada. Bueno, te he visto por ahí que tienes tabasco, ¿no? Tienes por ahí tabasco, mira, si te lo he visto en la mano, justo. ¿Te anima a echarle un poquito de tabasco? Yo no, pero No. te veo. Te Voy a miro. echarle un poquito, que ya hemos venido a jugar. Vaya. Tú no. Vaya, gracias. Gracias, un crack, Ángel, ¿eh? Ahora empiezo a entender lo de premio, No, ¿eh? es que Bertino Borne dice que toma la cerveza con unas gotas de tabasco. Ah, bueno. Esto en México, yo no sé. Ponme tabasco en el Como vino, en No Ángel. me he atrevido a tomar. Ah, pero vale, pero... Yo lo veo a ellos riéndose y yo le he visto consumir tantas cosas que tú vas a ver cuando le llegue la cuenta. Yo es que lo llevo Se van a dar tremendo susto. fatal el picante. tío. No, no se nota. Se nota un huevo, ¿no? Joder, quita. Buah, Que se queda ahí, ¿eh? Pero está bueno, tío. ¿No te gusta el tabasco? yo qué, no. A mí esto no te la gente lo que me mola, ¿eh? Ponos almejas y queso. No, para otro día, pero te lo agradezco, Ángel. Abrís tarde aquí, ¿no? No haces cafés aquí, no tienes, ¿no? ¿Fue café? No. Hostia, qué fuerte. Oye, otra cosa que me he estado dando cuenta es que todo lo han consumido de pie. No se han sentado para nada. Qué fuerte, tío. Este bar no deja de sorprenderme, ¿eh? Las almejitas, vamos allá. Otro palillo más. Y nosotros los palilleros. Sí. Almeja. Yo iba a decir, ¿qué es esto? Que gastan más en palillos que en conservas. Que lo que veo aquí es que no te sirven la almeja. A ver, lo que tengo entendido por almeja es como un tipo de marisco, pero que tiene como una concha que se abre. Y aquí no estoy viendo como esa concha. O sea que esto es lo que está adentro, que se lo sacan a la concha. Es un peligro con el jersey. Te manchan más que yo y es difícil. Tú estás más guapo. ¿Se han poquillo de limón, ¿sí? Sí. No, macho. Me tomo por tonto aquí el amigo. Está muy buena, está muy buena. No, pero sí, como un poco ácida, ¿no? Me robó un poco el berberecho. Buen tamaño. Está muy buena, ¿no? Que rabielo del mar. Yo imagino que esto también debe tener un toque a marisco, o sea, algo salado o sabor a mar, como decimos aquí. Porque al vivir en el mar, debe tener este toque. Rico, ¿eh? Que no tengan unos percebitos y tal, o más cosas que había. Que estoy imaginando como tienen berberecho, no lo conserva. Invítalo. No. Ahora, no entiendo, fíjense una curiosidad que siempre he tenido. ¿Por qué, si tú coges ejemplo, un pedazo de carne de cualquier animal terrestre de lo que comemos, ejemplo, el puerco, ¿ya? Y ponemos al lado una contraparte del mar, o sea, un marisco, un pescado, una carne de pescado, no entiendo por qué la del pescado se descompone más rápido y tiene olor más fuerte que quizás la de puerco que está a su lado. No entiendo por qué.
se descomponen al momento. Siempre, si las tienes así al crudo, tienes que tenerla bajo hielo para que se conserve. Y eso pasa también cuando se pesca el pez. O sea, lo sacan del mar y directo tiene que ir para una cámara, para una nevera, para que se conserve, porque el pescado entra en putrefacción, no sé si así como se dice la palabra, en cuestión de segundos prácticamente, algo que no le pasa a las carnes de los animales terrestres. No duda. Que me imagino entonces que si la carne, ejemplo de un cerdo, se pone en el mar, se debe descomponer más rápido entonces que la del pescado, ¿no? O la del pez. ¿Saben lo que quiero decir? No, Y ya, caballero, no vamos a hablar más de eso, que estamos comiendo con la imaginación. Bueno, quesillo. Quesillo que no sé dónde es. Ángel, Sí. ¿de dónde es el queso? El queso este es de Zamora. De Zamora. Zamora. De Zamora. Son los quesos en Zamora. Muy bueno todo, Ángel. Pues venga, muchas gracias. Hemos disfrutado de la comida, la verdad. Hay que disfrutarlo. La vida para esto. Yo que sí. ¿Cómo lo ves? Muy curado, tal, no sé qué. Muy bueno todo. ¿Sí? Muy bueno todo, muy bien cortado, Ángel. Pues hombre, es que llevamos muchos años. Yo llevo 57 años. Cortando queso. 57 años haciendo cortes. Y los peluqueros, ¿eh? Pues sacar una guantecita, si puedes, porfa. ¿Te podemos pedir un par de vasos de agua? Lo que queráis. Está bueno todo. No, no puedo más. Ha caído. Un guerrero. Que Pablo siempre tumba aquí a la gente, macho. O sea, menudo saque. A trago, ¿no? Y encima yo estoy a dieta. Bueno, y que yo me tomaba una copa más de vino que él. O sea, No. yo soy llena, quieras que no. Yo ni nada acabado. Ya veis, eso es hueva de mojol, eso es... Joder, Ostras. Eso es exquisito. ¿Tú has probado eso alguna vez? la hueva, sí. No te mejor. No se pega, se come así. Ah, sí que las he probado yo muchas veces. Sí, no lo creo. Sabría que sabe muy fuerte, más. Marítimo eso. Voy a dejar aquí, bueno. ¿No? ¿Cómo te va tú? Me ha rellenado unos Estas personas están completamente locas. empastes que tenía ahí. Vamos a ver, fuerte seguro. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? Te apuesto. Joder, bien de sabor, Ángel, esto, ¿eh? Para acabar, queso y eso, pues la hueva si la tomas al principio no tiene la consistencia esa. Ya. Joder. Hombre, con lo intensa que son. A ver, a mí me gusta. No sé, para mí tiene como una pinta de algo crujiente, pero con un picante un poco elevado. No sé por qué pienso que es así. Pero luego sí que es cierto que es muy fuerte el regusto, ¿eh? Que te llenan los empastes. Porra. ¿Cuánto siento esto? ¿Cuánto hemos gastado en el mejor bar de Madrid? Pues eso no, pues está de 72 euros. 72. Yo voy a decir, mira, yo digo 56. ¿56 tú? Vamos a ver. El amigo quiere que me gaste. A ver qué llega. ¿Qué gana que más acerca? Para la próxima cena. Ángel, si quieres que dejemos propina, métela ahí, ¿eh? Mete ahí un par de euros más, no me pasa nada. 70, 72. Mira cómo vinieron con pasta y están así, chon, botando dinero. 130, con 50, 130. ¡Ah! Miren la cara que han puesto cuando le dijeron que eran 130 euros con 50 céntimos. Pues he ganado yo. Que habéis hecho el promedio, ¿cuánto valía? Mucho premio, sí. No, pero ¿cuál? ¿130 con 50? Sí, 130. Ah, vale. Con tarjeta. Sacaros un ticket. Sí, ¿me puedes sacar ahora el ticket con la...? Sí, y ahora todo lo hacemos. Somos clientes del mes, ¿eh? Sí. Esta es la medida de luego del He mes. ganado yo, Ángel. No, hombre, bueno, aquí, bueno, clientes. No, pero si aquí no puedo ver lo que es cada cosa. Pero por fin, ¿no me puedes dejar el cuaderno en el que se ve un poco qué cuesta cada cosa? O coméntamelo, por un poco por... Es para contar a la gente y contarle lo que cuesta las cosas, ¿sabes? Aquí lo tengo. Cuarto de gambas, 25. Berberechos, 15. Navajas, 12. Esto de 10. Bueno, esto es queso. Lomo. Sardinas y pan. Almejas, queso. Y 3 vinos. ¿Y la conserva de almejas son 25? Sí, la puse lo que tenía. Se comenta que es lo más caro. 130 euros. No, friegue. Y en una bobería. Ah, vale. No, si yo he pagado esta, si era un poco por saberlo. O sea, la gamba es cuarto de gamba 25, la lata de almeja es 25, berberechos 15, navajas 12, queso con 10, lomo 16, sardina más pan 10, esto...
Imagínense que yo creo que con 100 euros almuerzan 3 personas. No sé, estoy tirando la piedra, pero me parece que pueden comer o cenar 3 personas en un restaurante. Y en esta bobería que ellos se comieron en este restaurante, en este bar, miren lo que le ha costado. Pidiendo y pidiendo ahí. Coge un gustazo, un trancazo. Almejas y queso y 3 vinitos calistoma. Vale, perfecto. Amigo Cremades, pide vino y sube la cuenta. Vale, perfecto, genial. Muchas gracias. Pues Ángel. nada, gracias Ángel, un placer. Yo creo que es, pues así, Bueno, así es pues el mejor bar de Madrid. A la altura de un Michelin, ¿eh? Aquí, sí. No, pero... bueno, un placer tenerte por aquí por el canal. A ti. Pronto lo vemos. No sé si en el Cuando estudio quieras, mío, cuando pero- quieras vuelvo, cuando tú quieras. Estoy encantado de verme, ¿no? Un Kobe, un... Que te dices, Pablo, estoy aquí para lo que Joder, quieras, tío. macho. Joder. Ten amigos así. Bueno, espero os haya gustado el vídeo. Creo que es un momento para suscribiros y valoráis un poco... Ya yo lo hice ya al principio y valió la pena realmente. Hacer Disfrute. un bizum y una donación una al donación y canal. tal. Que nada, no pasa nada, hay que disfrutar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y como es habitual, nos vemos en el siguiente. Que yo sé que ahora cuando se acabe este video y tú llegas a tu casa, tú te vas a poner a llorar en la almohada. Eso yo lo sé. Bueno, este video realmente lo disfruté muchísimo. Pensé que iba a ser como un video normal, pero la última parte me dejó loco cuando le llegó la cuenta. Ni yo me hubiese pensado que esto hubiese costado 130.50 euros. En mi vida había escuchado y visto a alguien que gastara esta cantidad en un bar. Ni porque fueran 3 o 4 personas juntas. Pero es que yo ese día, no sé, parece que era el cumpleaños de su amigo y dijo, no, ven que te voy a invitar al mejor bar de todo Madrid. Y dijo, bueno, invítame. Y cuando llegaron ahí dijeron, no, pide lo que tú quieras. Y empezaron que lomo de cerdo, que gambas, que camarones, que almejas, que dame 3 o 4 copas de vino ahí, dame queso, dame esto, dame lo otro, dame chorizo. Miren lo que le costó todas esas cositas. La bobería esa que seguro se le quedó en la muela, 130 euros. Toma. Como decimos aquí, un gustazo, un trancazo. Por lo demás, me pareció increíble. En cuanto a las comidas, a los mariscos que presentaron aquí, aparte de las gambas, los demás no me motivaban mucho, no me daban buena espina y no sé, no me atrevería a probarlo. Pero las gambas, los chorizos, el lomo de cerdo. Fíjese que estoy diciendo todas esas cosas y estoy tragando porque estoy produciendo saliva de nada más de mencionar esos nombres. Por todo lo demás, eso me gustó muchísimo. Es un bar también súper estrechito y todo lo que te sirven aquí es siempre como en cosas que vienen conservantes, en latas, al vacío, porque no tienen cocina. Y es el mejor restaurante, el mejor bar que te vas a poder encontrar en todo Madrid porque es un bar tradicional. Entonces se llevó por ser tradicional, se llevó este título. Y no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido este video y lo que se gastaron estos dos amigos aquí. Y por supuesto, regálame tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Recuerda que hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis, no te va a costar nada, ni vas a perder ningún órgano vital. Más bien lo que tienes que pensar es que estás haciendo un acto de caridad conmigo. No sé, porque siempre te lo tengo que recordar. ¡Coño! Y por supuesto, si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. ¡Chao!